3. Entrevista a... Edgar Ontiveros Mata. Comenzamos. La primera pregunta es: ¿en qué momento te diste cuenta de los beneficios que podrías tener por tu condición biológica? Fue a una edad muy temprana. Yo diría que fue entre los 12 y 15 años de edad, que fue cuando tuve más conciencia, del rol que jugaba ser de un género o del otro. Entonces, sí, yo diría que plenamente a los 15 años ya me di cuenta de esta situación. Entiendo. ¿Y a qué edad identificaste que ciertas ocupaciones presentan sesgos de género? Pues efectivamente sería igual entre esa etapa, entre los 12 y los 15, pero igual, o sea, a los 15, que es cuando ya tenía yo más conciencia de todo, fue cuando me di cuenta. Oh, entiendo. ¿Y cómo el lenguaje y los constructos de género han impactado en tu propia historia de vida? Me refiero a cómo te educaron y cómo se comunicaban contigo. Pues me han impactado de diferentes maneras. Vengo y crecí en una sociedad que todavía, pues, muy machista. De una familia pues bastante tradicional. Si bien mi familia no era extremadamente tradicional, pero pues de todas maneras se regía por las costumbres del medio en el que vivíamos. Entonces, pues yo me empecé a dar cuenta cómo es que las mujeres pues se les relegaba a segundos planos, y como a los hombres pues se les daba ese poder. Entonces pues para mí pues era lo que existía en ese momento, era lo que veías, te das cuenta de que algo está mal, te das cuenta de que no es lo más pues correcto, pero pues incluso en la televisión lo ves, incluso en la televisión, o sea, en programas muy simples. Entonces, a mí como me impactó directamente, pues yo diría que pues no fue de una manera positiva, fue de una manera negativa, porque como crecí rodeado de mujeres, o sea, tengo varias hermanas, mi abuela, mi mamá, entonces no era una experiencia positiva ver que desde los trabajos, desde el rol, desde la casa, pues eran siempre pues como secundarios, ¿no? Sí, me imagino. ¿Cómo estos constructos de género han marcado tu relación con los hombres y las mujeres de tu entorno? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cómo estos constructos de género han marcado tu relación con los hombres y las mujeres de tu entorno? Pues la adolescencia era muy difícil porque, como te repito, pues para mí yo era muy allegado a las mujeres de la casa porque ellas eran las que me cuidaban. Entonces para mí fue muy difícil porque me costó mucho trabajo pues tener relaciones sólidas con el género masculino, fueran tíos, mi padre, mis hermanos, porque pues yo me sentía más allegado a las mujeres. Entonces pues sí me marcaron, era difícil ver pues el machismo, pues las costumbres que marcaban. Entonces para mí fue difícil en toda esa época de adolescencia a adulto joven. Fue bastante conflictivo, hubo mucho conflicto, porque pues los tiempos estaban cambiando. Yo venía de una generación pues que
que pasó por muchos cambios y el entorno en el que vivíamos en ese momento, pues los cambios siempre son difíciles de sobrellevar. Entonces para mí fue muy difícil, pero pues ahora me doy cuenta, ahora ya viéndolo en retrospectiva, pues que era lo que había en ese momento, era lo que en sí era de cierta manera no era culpa de nadie y era culpa de todos, porque lo que se estaba viviendo pues era consecuencia de una cultura que se viene arrastrando de muchísimo tiempo atrás. Sí, coincido contigo. ¿Cómo te educaron a ti? ¿Como hombre o como mujer? A mí realmente me educaron pues como hombre, pero con una mentalidad más abierta. Una mentalidad más abierta, y aquí lo que influyó fue pues como yo era de los más chicos en la casa, entonces a mis hermanas le tocó cuidarme, entonces para pues con mujeres, porque pues si no me cuidaba mi mamá, me cuidaban mis hermanas, entonces realmente, aunque fui creado bajo pues un régimen bastante tradicional, a la vez no era algo extremo, era algo extremo, o sea, fue algo balanceado, por decirlo así. Balanceado realmente. ¿Y crees que existe alguna diferencia respecto a la forma en que educaron a tus abuelos y papás? Totalmente, sí. No alguna, o sea, es una diferencia abismal. Es abismal, o sea, si me voy tan solo, o sea, a cómo crearon a mis padres, es un mundo de diferencia. Pero si pienso en cómo crearon a mis abuelos, tan solo con la poca información que tengo, o sea, fue un mundo, es como en diferentes planetas, totalmente. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a algunos de mis abuelos y por lo poco que yo me acuerdo, por lo poco información, o sea, que me han contado mis hermanos los más grandes o mis tíos, de cómo eran los abuelos, las costumbres que tenían, entonces puedo decir de que no consigo yo haber nacido en esa época, ni no me imagino cómo sería para ellos vivir en esta época, porque sería vivir en Marte para ellos. Pues sí, ¿verdad? Se ha ido arrastrando algunas creencias y pensamientos. Sí, totalmente, o sea, aunque el mundo ha evolucionado, el mundo ha cambiado, pero de todas maneras la gente que se resiste, no necesariamente que se resiste, la gente que vive en un entorno donde todo va más lento, en casas tradicionales, donde todo es más tradicional, por supuesto que pues todavía se mantienen tradiciones y comportamientos igual que hace 50, 80 años, que se oiría así como que hoy tanto, o sea, así como se oiría como que a casados, no, porque depende mucho del entorno donde vivas, depende mucho de tu familia misma. Tú puedes vivir en una ciudad muy moderna, pero si tu familia es extremadamente conservadora, pues tiendes a ser también conservador. Son varios los factores los que influyen, ¿verdad? Pues muchas gracias por tus respuestas. Ya fue toda la entrevista y la verdad que sí me sirvió pues muchísimo y me va a servir para mi clase que es de perspectiva de género. Entonces me da gusto, Nicole, y pues espero poder contribuir en tu clase. Muchísimas gracias, definitivamente. Al contrario, gracias a ti.